Imagina vivir con un dolor tan profundo, que lo único que te queda es el deseo de venganza. Pero, ¿y si al final, el verdadero enemigo no es quien piensas, sino tú mismo? En el video de hoy, nos sumergiremos en una historia de traición, ira y, finalmente, perdón. Samuel pasó años atrapado en el rencor, hasta que un encuentro cambió todo. Pero, ¿será capaz de liberarse de las sombras del pasado y encontrar la paz que tanto busca? Quédate con nosotros y no pierdas ni un segundo de este viaje de autodescubrimiento. Dale like al video, comenta qué crees que va a pasar y activa la campanita para no perder ni un detalle de esta trama que te atrapará de principio a fin. Samuel miraba desde la esquina de la calle, su mirada fija en la figura de Ana, quien, sin saberlo, caminaba hacia su perdición. Cada paso que ella daba lo acercaba más a la justicia que había planeado durante años, una justicia que había incubado en lo más profundo de su ser desde el día que ella lo abandonó sin miramientos. El viento soplaba con fuerza, pero no alcanzaba a mover la pesada carga de odio que había estado cargando todo este tiempo. El mismo odio que ahora lo mantenía al margen, observando, esperando. Él sabía que la venganza no traería paz. Pero, ¿quién dijo que el dolor se aliviaba solo con el perdón? Samuel nunca creyó en ese consuelo barato. La vida le había enseñado de otra manera. Si había algo que su madre le había enseñado con firmeza antes de morir, era que nadie debería permitir que otro lo humillara sin pagar las consecuencias. Ana había sido todo para él, la mujer que le enseñó a amar, la que había tocado su corazón con dulzura, la que prometió estar a su lado en los días difíciles. Pero sus promesas no valían nada, igual que su amor. Después de todo lo que habían compartido, después de todo lo que habían vivido juntos, ella lo había dejado cuando más la necesitaba. Y en ese momento, Samuel supo que el amor era solo una ilusión, una mentira que le habían vendido. Su mundo se desplomó, y con él, cualquier esperanza de seguir adelante. Ahora, en ese mismo lugar donde compartieron tantos momentos, la veía caminar como si nada hubiera pasado. Su sonrisa era una máscara, una fachada de vida tranquila que no era más que un recordatorio de su traición. Él la observaba con intensidad, su corazón latía con fuerza, no por amor, sino por rabia. Quería que ella pagara, quería que sintiera el mismo vacío que él había sentido al perderla, al perderlo todo. Pero Samuel sabía que la venganza no era algo que se hiciera en un arranque de ira. No. La venganza, para él, tenía que ser perfecta. Calculada. Planeada. Nada de impulsos. Nada de errores. Todo tenía que salir según lo previsto. Ella tenía que sufrir, y esa sería su justicia. Pero, aún así, algo dentro de él lo detenía. Esa duda, ese pequeño susurro que le decía que quizás todo esto era solo un escape, un refugio para no enfrentarse a la verdad de su dolor. Él cerró los ojos por un instante, respiró profundo y volvió a concentrarse en la imagen de Ana. Estaba cerca, más cerca que nunca. Estaba tan cerca que podía sentir el peso de su sufrimiento a través del aire. Samuel no quería admitirlo, pero una parte de él también deseaba ver cómo se caía. Quería ser testigo de su caída. Necesitaba verla desmoronarse. Esa era su forma de encontrar algo de justicia en un mundo que le había dado tan poco. El rostro de Ana reflejaba algo que Samuel no alcanzaba a comprender, una vulnerabilidad, una fragilidad que antes no existía. Quizás ella también cargaba con el peso de su error, pero eso ya no le importaba a Samuel. Lo único que importaba era el dolor que él sentía, ese dolor que no lo dejaba vivir. ¿Cómo podría dejarlo ir si no veía a Ana pagar por lo que le había hecho? El sonido de unos pasos lo sacó de sus pensamientos. Samuel se giró ligeramente y vio a Clara, su amiga, que lo miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. No dijo nada, pero la mirada que le lanzó era suficiente para que Samuel supiera que ella veía lo que él estaba haciendo, lo que estaba sintiendo. Clara siempre había sido su conciencia, pero Samuel no estaba listo para escucharla. No aún. ¿Sigues con esto, Samuel?, preguntó Clara, su voz suave pero firme.
Samuel no respondió. No tenía palabras. Solo miraba a Ana, viendo cómo se alejaba, con la certeza de que su momento llegaría pronto. Un momento que le devolvería, al menos en parte, lo que le habían robado. Samuel cerró los puños mientras observaba, desde la oscuridad de su escondite, cómo Ana caminaba hacia su futuro. En ese momento, ella parecía tan distante, como si nunca hubiese formado parte de su vida, como si todo lo que había sucedido entre ellos hubiera sido una mentira. Pero en su mente, las imágenes de su pasado juntos volvían con la fuerza de un tsunami. Volvió al momento exacto en que se conocieron, cuando Ana llegó a su vida como una tormenta fresca y vibrante, llena de promesas y sueños compartidos. Samuel, un hombre joven y sensible, había caído rendido ante la suavidad de su voz, ante el brillo de sus ojos. Ella, siempre tan dulce, le prometió amor eterno, y él, ingenuo, creyó cada palabra. Durante un tiempo, el amor que compartieron parecía perfecto. Pero la realidad siempre tiene una forma cruel de desmoronarse. Era una tarde cálida de otoño, el aire estaba impregnado del aroma de las hojas secas que caían de los árboles. Samuel y Ana caminaban juntos por el parque, riendo, como si el mundo fuera suyo. Samuel había decidido dar el siguiente paso y le pidió que se casaran. Ana, con una sonrisa, aceptó sin pensarlo dos veces. Todo parecía estar en su lugar, como un sueño que nunca quería terminar. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a salir las grietas en su relación. Al principio, fue algo pequeño. Ana comenzaba a desaparecer en la vida de Samuel, estaba distante y evasiva. Siempre tenía una excusa, una razón por la que no podía estar con él. El trabajo, las salidas con amigas, las largas horas frente al teléfono, todo parecía más importante que él. En su mente, Samuel trataba de justificarlo. Tal vez es solo una fase, se decía, o, ella me quiere, solo está pasando por un mal momento. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la superficie, como una herida que no cicatriza. Un día, mientras Samuel llegaba temprano a casa para sorprender a Ana con una cena, la descubrió en la cama con otro hombre. El mundo de Samuel se desplomó en ese momento, como un castillo de naipes desmoronándose ante sus ojos. El grito ahogado de dolor que salió de su garganta fue la última muestra de su esperanza. Ana, sin mostrar remordimiento, le dijo que lo sentía, pero que no podía seguir con él. Él no la había entendido, no la había escuchado lo suficiente. Samuel, tú eres un buen hombre, pero yo ya no te amo. Y es mejor que lo sepas ahora, le dijo con frialdad. Esas palabras fueron un golpe mortal para su alma. El dolor seguía vivo en su corazón. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado, la herida nunca cerró completamente. Ahora, años después, la imagen de Ana en su mente seguía tan vívida como en ese momento. Ella se había ido, había destruido su confianza y lo había dejado con un vacío imposible de llenar. Pero lo peor de todo no fue el abandono. Lo peor fue lo que Ana había hecho con su vida después de él, como si nunca hubiera significado nada. En la actualidad, Samuel observaba cada uno de sus movimientos. Él había escuchado rumores de que Ana había logrado lo que siempre había querido, una vida perfecta. Había encontrado un hombre que la adoraba, alguien que le ofreció lo que él nunca pudo darle. Samuel, por otro lado, había quedado atrapado en la sombra de su propio dolor, aferrándose a una idea fija, que ella debía pagar por lo que le había hecho. Otro recuerdo asaltó su mente. La última vez que se vieron antes de la ruptura definitiva. Samuel había intentado hablar con Ana, desesperado por entender, por encontrar una explicación, algo que le diera algo de paz. Pero en lugar de respuestas, solo obtuvo más mentiras. Ella le dijo que ya no podía seguir con él, que necesitaba encontrar su propio camino. Pero al final, había algo más. En su mirada había un destello de indiferencia, como si el dolor de Samuel fuera irrelevante. Ella había dejado de verlo, ya no le importaba. Y esa fue la herida más profunda, esa fue la que nunca curó. El odio se acumulaba dentro de Samuel. La rabia,
el rencor, todo lo que había sentido durante estos años se concentraba ahora en una única meta, venganza. Quería que ella sufriera lo mismo que él había sufrido, que sintiera la misma angustia, la misma desesperación. No solo quería verla caer, sino que quería ser quien la empujara al abismo, quien la viera desmoronarse ante él. A medida que pasaban los días, Samuel se acercaba más a su objetivo. Cada paso, cada observación, todo lo que hacía, lo llevaba más cerca de esa justicia retorcida que había imaginado. Pero había algo que lo atormentaba. Algo que, aunque intentaba ignorar, nunca desaparecía. Era el susurro de su propia conciencia, que le decía que lo que estaba haciendo no le traería paz. ¿De verdad esto te hará feliz?, se preguntó. Pero enseguida desechó la duda. No podía permitir que el perdón lo debilitara. Ana había hecho su elección, y ahora él debía hacer la suya. Samuel estaba sentado en la misma silla en la que había pasado las últimas horas, sumido en sus pensamientos, mirando fijamente el teléfono móvil. No podía apartar la mirada de la pantalla, donde las noticias sobre Ana y su nueva vida parecían apoderarse de todo su ser. Cada palabra, cada imagen, cada historia sobre ella le quemaba la piel. La rabia volvía a subir por su garganta, imparable. Pero en ese instante, la puerta se abrió suavemente, y una figura conocida irrumpió en la habitación. Clara. Clara era diferente a todas las personas que Samuel había conocido. A diferencia de los demás, no venía a juzgarlo ni a gritarle. Ella era el tipo de persona que irradiaba calma, como un faro en medio de la tormenta. Siempre había sido su amiga, la que estaba allí para escucharlo, para ofrecerle una mirada de consuelo. Pero hoy, Clara venía con algo más, la verdad, aunque no sabía si Samuel estaba listo para escucharla. Samuel, ¿qué estás haciendo? Su voz suave pero firme cortó el silencio como un cuchillo afilado. Él no la miró. Sabía que su amiga podía ver el caos dentro de él, pero no estaba preparado para enfrentar sus propios sentimientos, menos aún frente a Clara. Nada, respondió con brusquedad, intentando esconder su malestar. Clara dio un paso hacia él, se sentó en la silla frente a Samuel y lo miró fijamente. Había algo en sus ojos, algo que Samuel no había visto en mucho tiempo, preocupación genuina, pero también una comprensión profunda. Clara conocía los demonios internos de Samuel, sabía lo que él había vivido y lo que le había sucedido con Ana. Pero también conocía a su amigo lo suficiente como para saber que él se estaba ahogando en su propio odio. Sé que lo estás pasando mal, dijo Clara con suavidad. Pero vengarte de ella no va a hacer que te sientas mejor. Solo te va a hundir aún más en este pozo de dolor. Samuel apretó los dientes, el resentimiento brotando con fuerza. Tú no entiendes. Ella me destruyó. Me dejó sin nada, sin esperanza. Me utilizó como si no valiera nada. Lo único que quiero ahora es que ella pague por lo que hizo. Clara suspiró y se inclinó un poco hacia adelante, su rostro cerca del de Samuel. Sabía que no iba a ser fácil, pero tenía que intentar hacerle entender. Entiendo más de lo que crees. Entiendo lo que sientes, y entiendo el dolor que llevas dentro. Pero lo que ella hizo no tiene que definirte. Tú no eres ese odio, Samuel. Si sigues por este camino, solo te vas a perder a ti mismo. Samuel giró su rostro, evitando mirarla. No quería escucharla. Pero algo en su voz, en su presencia, comenzó a hacer mella en él. Esa sensación de calma que Clara traía consigo comenzaba a desarmar lentamente la muralla que él había levantado alrededor de su corazón. Ella no me dejó opción, susurró, como si esas palabras pudieran aliviar la carga. Pero el tono de su voz no tenía la misma convicción que antes. La rabia, aunque aún viva, se estaba volviendo más borrosa, como si la misma furia comenzara a perder forma. Clara le puso una mano en el brazo, un gesto sencillo pero cargado de significado. Ella no lo estaba presionando, solo estaba allí, presente. Tienes derecho a sentirte herido, Samuel. Nadie te va a quitar eso. Pero lo que decidas hacer ahora, el camino que tomes,
puede ser el que realmente marque la diferencia. ¿De verdad quieres seguir alimentando este odio? ¿Te va a hacer sentir mejor destruirla? ¿O te hará sentir más vacío? Samuel cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Clara calaran en su mente. La idea de vengarse había estado tan presente en él que ni siquiera había considerado otras opciones. Pero ahora, con Clara aquí, comenzaba a preguntarse si esa era la única forma de encontrar paz. No lo sé, dijo finalmente, su voz apenas audible. Clara, como siempre, no dejó que él se apartara del tema. Sabía que este era el momento clave, la oportunidad de hacerle ver que la venganza no era el camino. Sé que estás herido. Sé que estás buscando una salida a este dolor. Pero recuerda, Samuel, la paz no se encuentra en el rencor. No lo digo porque sea fácil, lo digo porque lo sé. He visto a tantas personas perderse en su propia oscuridad solo porque no pudieron perdonar. No te pierdas a ti mismo. Tú vales mucho más que esto. Las palabras de Clara penetraron como un bálsamo, suavizando la crudeza de sus pensamientos. Samuel levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, vio una posibilidad diferente. No tenía todas las respuestas, ni sabía si estaba listo para perdonar, pero las palabras de Clara habían encendido una chispa de esperanza en su interior. Clara lo miró con dulzura, y aunque no dijo nada más, su presencia lo decía todo. Samuel podía sentir el peso de sus palabras y la verdad en ellas. Había algo en él, algo profundo, que estaba comenzando a cuestionar la lógica de su sed de venganza. El teléfono de Samuel vibró, interrumpiendo el momento. Un mensaje de Ana. ¿Podemos hablar? Samuel miró la pantalla, y por un instante, se sintió perdido. Había recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, pero aún quedaba mucho por hacer. En ese momento, algo dentro de él se quebró, pero no de la forma que esperaba. El odio no había desaparecido, pero por primera vez en mucho tiempo, había algo que le daba fuerza, la posibilidad de elegir otro camino. Gracias, Clara, dijo, su voz temblando ligeramente. Clara sonrió, satisfecha de haber logrado plantar la semilla de la reflexión. Sabía que el camino de Samuel no sería fácil, pero al menos había abierto una puerta hacia la sanación. Samuel caminaba por el pasillo del hotel con el corazón acelerado. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el aire a su alrededor se estuviera volviendo denso. Sus manos sudaban, pero no dejaba que la ansiedad lo detuviera. Había esperado este momento durante tanto tiempo. Finalmente, iba a enfrentarse a Ana, la mujer que había marcado su vida para siempre, la mujer que lo había destrozado y que ahora tendría que rendir cuentas. Llegó a la puerta del salón privado donde se encontrarían. Respiró hondo antes de abrirla, asegurándose de que nada pudiera interrumpir lo que se suponía iba a ser su justicia. Ana estaba sentada de espaldas a él, mirando por la ventana. A pesar de lo que había hecho, no podía evitar notar lo diferente que se veía. Había algo en ella que ya no era la misma mujer que había conocido. Pero la ira que sentía por ella seguía intacta. Hola, Ana, dijo Samuel, su voz más grave de lo que quería. Ella se giró lentamente, como si ya lo estuviera esperando. Sus ojos, que antes brillaban con una frialdad calculadora, ahora mostraban algo diferente, una especie de vulnerabilidad que Samuel no había anticipado. Samuel, susurró Ana, con un tono bajo y quebrado. La mirada que le dio era distante, pero algo en su postura indicaba que no estaba tan tranquila como él pensaba. Samuel se acercó con pasos firmes, no quería mostrar ninguna debilidad. Quería que ella sintiera la misma impotencia que él había sentido durante todo este tiempo. Quería que viera, en su rostro y en su actitud, todo el dolor que había causado. Era su momento, su oportunidad de hacer que las cosas cambiaran, de finalmente tener control sobre lo que había sucedido. Pensé mucho en este momento, comenzó, su voz llena de rabia contenida. Lo he planeado durante semanas. Creí que enfrentarme a ti sería la única forma de sanar, de encontrar algo de paz. Pero ahora que te tengo aquí,
no sé si quiero escuchar lo que tienes que decir. Ana lo miró fijamente, como si estuviera midiendo cada palabra que salía de su boca. ¿Sanar?, preguntó ella, con una leve sonrisa triste. ¿De verdad crees que lo harás con venganza? ¿Crees que castigándome conseguirás la paz que buscas? Samuel no pudo evitar sentirse desconcertado por esa pregunta. ¿Era eso lo que realmente estaba buscando? ¿Paz? ¿O solo una forma de llenar el vacío con su furia? ¿Qué quieres que haga, Ana?, le exigió, su voz rasposa. La frustración y la tristeza se mezclaban en su pecho, pero su enojo seguía dominando. Tú me mentiste, me usaste. Hiciste de mi vida un infierno y ahora, después de todo lo que pasé, ¿me vienes a decir que también sufres? Ana cerró los ojos por un momento, como si le doliera escuchar aquellas palabras. Luego, respiró hondo y lo miró directamente, sus ojos reflejando algo que Samuel no había visto antes, tristeza profunda, pero también una fortaleza inexplicable. Sí, Samuel, yo también sufro, dijo con voz quebrada. No todo es tan sencillo como parece. Yo también pagué el precio por mis decisiones. Pero en lugar de quedarme atrapada en la culpa y el arrepentimiento, decidí seguir adelante. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón por lo que te hice, pero al menos quiero que entiendas que nunca quise hacerte daño, no de la manera en que crees. Samuel se quedó en silencio, sus pensamientos chocando entre sí. Aquello no era lo que esperaba. Había venido buscando una confirmación de su rabia, de su dolor. Quería verla sentir lo mismo que él había sentido. Pero lo que encontró fue a una mujer rota, una mujer que no lo miraba con arrogancia ni desprecio, sino con la misma vulnerabilidad que él mismo sentía. ¿Qué me estás diciendo?, preguntó, casi en un susurro, incapaz de creer lo que acababa de oír. Que no todo en mi vida fue fácil, que no todo fue mentira. A veces, las personas hacen cosas que no entienden, que no comprenden hasta que es demasiado tarde. Y ahora, aunque parezca tarde para ti, te pido algo. No vengas a buscar en mí lo que ya no puedo darte. Lo que te hice no tiene justificación, pero el odio no te devolverá lo que perdiste. Nadie gana con el odio, Samuel. Ni tú, ni yo. Samuel no pudo hablar. Las palabras de Ana se clavaron en su pecho con una fuerza inesperada. Había algo en su voz, algo en su mirada, que lo hizo dudar de todo lo que había creído hasta ese momento. ¿Era verdad? ¿Podía ella realmente estar sufriendo, al igual que él? Por primera vez, la venganza que había planeado se sintió vacía. La necesidad de venganza, el deseo de castigarla por todo lo que le había hecho, parecía empezar a desvanecerse. Samuel había estado tan concentrado en lo que Ana le había hecho que había olvidado por completo que ella también era humana, que también había tenido su propia carga de sufrimiento. A lo lejos, en su mente, podía escuchar la voz de Clara. ¿La venganza realmente lo haría sentir mejor? ¿O solo lo hundiría más en la oscuridad? Ahora, enfrentado con Ana, ya no estaba tan seguro. Ana lo observó en silencio, aguardando su respuesta. La tensión en el aire era palpable, pero Samuel no sabía qué decir. Finalmente, sin decir una palabra más, se dio media vuelta y salió del salón, dejando atrás tanto a Ana como la furia que lo había acompañado durante tanto tiempo. Fuera, el aire frío de la noche lo envolvió, y aunque aún sentía el dolor, la rabia no era tan fuerte. Algo había cambiado en él, algo que no podía explicar, pero que sin duda lo hacía sentir más perdido que nunca. La venganza ya no tenía el sabor que antes había tenido. Quizá, pensó, nunca lo tuvo. La madrugada había caído sobre la ciudad y Samuel se encontraba en su apartamento, de pie frente a la ventana. Las luces de la calle brillaban a lo lejos, pero su mente estaba oscura, atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. Había pasado días desde la confrontación con Ana, pero aún sentía el peso de las palabras no dichas, de las emociones que había dejado sin procesar. A pesar de que la furia había disminuido, el vacío dentro de él permanecía, más grande que nunca. Se apoyó en el marco de la ventana, mirando el horizonte.
Durante tanto tiempo había pensado que la venganza era la única forma de sanar, que solo enfrentando a Ana podría conseguir la paz. Pero ahora, en su soledad, la idea de venganza ya no le parecía tan clara. Había algo más que lo estaba llamando, algo que lo instaba a dejar ir el odio, a liberarse del peso que había llevado durante años. Pero, ¿cómo hacerlo? Clara había sido su ancla en todo este proceso. Desde la primera vez que la conoció, había sentido en ella una presencia tranquila, como si su sola existencia fuera una especie de refugio. Cuando más perdido se sentía, ella estaba ahí, ofreciendo sus palabras de consuelo, buscando que comprendiera lo que él mismo no quería aceptar, que el perdón era la clave para dejar atrás su tormento. Esa noche, no pudo evitar llamarla. El teléfono sonó varias veces antes de que ella respondiera, su voz cálida y familiar al otro lado de la línea. «Samuel, ¿estás bien?», preguntó Clara, notando la tensión en su voz. «No, Clara», respondió con un suspiro. «Estoy luchando con algo dentro de mí que no logro entender. No sé si estoy listo para dejar ir todo el odio, pero tampoco sé cómo seguir cargando con él». Clara guardó un silencio breve, como si comprendiera lo que él estaba diciendo sin necesidad de más palabras. «Perdón, ¿verdad?», dijo finalmente, con suavidad. «Es difícil, lo sé. Pero también sé que la venganza no te va a dar lo que buscas. Lo que haces con tu ira es construir una prisión, Samuel. No solo para los demás, sino para ti mismo». Las palabras de Clara resonaron en su mente, tocando algo profundo en su interior. Había vivido tanto tiempo enfocado en el dolor y la rabia que nunca se había detenido a pensar en lo que realmente le hacía falta para sanar. El perdón no solo liberaba al otro, sino que lo liberaba a él, a Samuel. Era un peso que podía dejar ir, un regalo que podía darse a sí mismo. «¿Pero cómo, Clara? ¿Cómo puedo perdonar a alguien que me hizo tanto daño?», preguntó, con la voz quebrada. «Por la emoción. No es fácil, pero el perdón no significa olvidar lo que sucedió, ni excusar lo que te hicieron. Perdonar es liberar tu corazón del control que el resentimiento tiene sobre ti. Cuando sigues aferrándote a la ira, te estás dejando consumir por ella. Estás permitiendo que tu pasado te controle. Pero si lo dejas ir, podrás encontrar la paz». Samuel cerró los ojos, tratando de procesar sus palabras. Durante tanto tiempo había sido prisionero de su propia historia, sin saber que el verdadero camino hacia la libertad no pasaba por la venganza, sino por el perdón. No perdonar a Ana no significaba que él ganara algo, solo significaba que él seguiría siendo víctima de todo lo que había sucedido, de todo lo que ella le había hecho. «Lo sé», respondió, con la voz cargada de cansancio, pero también con una nueva determinación. «Lo sé, Clara. Estoy tan agotado de todo esto, tal vez sea hora de dejarlo ir». Clara sonrió, aunque él no la veía. Sabía que, aunque aún no estaba completamente listo, Samuel estaba dando los primeros pasos hacia su redención. Había comenzado a entender que el perdón no era una debilidad, sino una fortaleza, algo que lo haría más fuerte, no solo para él, sino para aquellos a quienes realmente quería. «Recuerda, Samuel, el perdón es un regalo que te das a ti mismo. No tienes que hacer que todo se olvide, pero sí puedes decidir que el dolor no defina tu futuro. El pasado ya no tiene que tener poder sobre ti». La conversación con Clara lo dejó pensativo durante horas. A la mañana siguiente, Samuel decidió hacer algo que nunca pensó que haría. Tomó el teléfono y buscó el número de Ana. Durante un momento, estuvo a punto de dejarlo, pero recordó las palabras de Clara. Respiró hondo y marcó. El tono de llamada sonó por un largo minuto antes de que ella contestara. Samuel, su voz sonó tensa, como si estuviera sorprendida. «Ana», dijo él, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Quiero hablar contigo, en persona. Hay algo que necesito decirte». No sabía qué pasaría después de esa conversación, pero una cosa era segura, había dado el primer paso hacia su libertad. Ya no más prisionero de su odio, ya no más atado al pasado. Ahora,
solo le quedaba descubrir si realmente podía perdonarla o si al menos estaba listo para intentarlo. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de Samuel, iluminando su apartamento con una suavidad que hacía tiempo no experimentaba. En los últimos días, algo dentro de él había cambiado. La sensación de estar libre de una prisión invisible, construida por las cadenas de la ira y el rencor, comenzaba a materializarse en acciones. Samuel se miraba al espejo ahora con más confianza, como si hubiera quitado un peso inmenso de sus hombros. El teléfono sonó, y al ver el número de Clara, sonrió. La llamada era una rutina que se había vuelto vital para él, un ancla de calma y reflexión en medio de la confusión emocional que aún sentía. A pesar de sentir que estaba más cerca de su verdadera paz, los ecos del pasado seguían intentando perturbar su mente. Samuel, ¿cómo estás? La voz tranquila de Clara sonó al otro lado de la línea, como siempre llena de preocupación, pero también con una ligereza que él comenzaba a entender. Mejor que nunca, Clara. He estado pensando mucho en todo. Sabes, creo que estoy comenzando a entender lo que dijiste sobre el perdón. No solo en relación con Ana, sino también hacia mí mismo. Clara sonrió al escuchar esto, dándose cuenta de la transformación que se estaba desarrollando ante ella. Samuel había pasado de ser un hombre obsesionado con la venganza a alguien que buscaba la curación. Estaba comenzando de nuevo, no solo en el aspecto emocional, sino también en la vida cotidiana. Me alegra escuchar eso, Samuel. Pero lo más importante es que estás creando algo nuevo, un nuevo camino. Siempre tuviste esa fuerza, pero ahora estás viendo tu verdadero potencial. Samuel miró la mesa a su lado, donde estaban sus anotaciones. Desde que decidió que el perdón sería la clave para su liberación, comenzó a dedicar su tiempo a un proyecto social, algo que siempre quiso hacer, pero que nunca se sintió capaz. Ya no quería vivir solo para él mismo. Quería hacer una diferencia en la vida de los demás, dar una nueva perspectiva a las personas que, al igual que él, tal vez se habían perdido en las sombras del pasado. Estoy pensando en crear una fundación para ayudar a jóvenes que han pasado por traumas familiares, Clara. Quiero darles la oportunidad que yo nunca tuve de empezar de nuevo, sin el peso del odio o el abandono. Tal vez, de esta manera, pueda devolver un poco de lo que recibí, a través de mi experiencia. Clara guardó silencio por un momento, sintiendo la seriedad en las palabras de Samuel. Estaba en el camino correcto. Su transformación no solo era emocional, sino también práctica. Estaba poniendo en acción los pasos que lo liberarían, no solo del peso de la venganza, sino también del vacío que lo consumía. Samuel, eso es increíble, respondió finalmente, su voz llena de orgullo. Sabía que tenías algo grandioso dentro de ti. A veces, la curación llega cuando conseguimos dar algo a los demás, cuando miramos más allá de nuestras propias heridas. Estás encontrando un propósito. Él sonrió, sintiendo la verdad en las palabras de Clara. Pero no era solo eso lo que lo hacía sonreír. Era el simple hecho de que ahora veía el futuro de una manera diferente. La ira, que antes dominaba cada aspecto de su vida, ya no tenía el mismo poder sobre él. Comenzaba a mirar hacia adelante, no hacia atrás. En los días siguientes, Samuel comenzó a trabajar en la fundación, reuniendo recursos y conectándose con personas que pudieran ayudarlo a hacer realidad ese sueño. Pasó horas investigando, hablando con psicólogos, trabajadores sociales, e incluso con jóvenes que tenían historias de superación para compartir. El proyecto creció rápidamente, convirtiéndose en un faro de esperanza para aquellos que necesitaban apoyo, y Samuel encontró una nueva razón para despertarse cada día. Su viaje de perdón también lo llevó a reconstruir su relación con Clara. Comenzaron a verse más, compartiendo no solo los logros de Samuel, sino también los desafíos diarios que él enfrentaba. Clara, con su sabia tranquilidad, siempre fue una presencia constante, y él comenzó a entender que, más que una amiga, ella se estaba convirtiendo en una aliada en su viaje de curación. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque después de una reunión sobre la fundación, Samuel habló con una sonrisa serena. Nunca imaginé que sería capaz de mirar hacia atrás y no sentir ira.
Nunca pensé que llegaría al punto de poder mirar a Ana a los ojos y decir que ya no me importa, que dejé todo eso atrás. Yo, estoy agradecido contigo, Clara. Por todo lo que me ayudaste a ver. Clara lo miró, una sonrisa suave en los labios, y apretó su mano con cariño. Encontraste tu libertad, Samuel. No era yo, eras tú. Yo solo estuve aquí para ayudarte a ver lo que estaba dentro de ti todo el tiempo. El perdón era tuyo, y ahora, finalmente, lo encontraste. La luz dorada del final de la tarde iluminaba el camino delante de ellos, como si el universo estuviera aplaudiendo el renacimiento de Samuel. Ya no era el hombre atormentado por el dolor y la venganza. Se había liberado, tanto del pasado como de sí mismo. El futuro ahora era una hoja en blanco, lista para ser pintada con nuevos sueños, nuevas esperanzas y un propósito renovado. Y, mientras caminaban juntos, Samuel no solo veía a Clara como la amiga que lo ayudó a transformar su vida, sino también como la mujer que, sin saberlo, había sido la clave para